Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a la Masterclass de Kit de Emergencia para el manejo del estrés y el burnout. Somos contrataciones empresariales y junto con el licenciado Alejandro Arrieta, desarrollamos esta Masterclass para todas las personas, ¿verdad?, que están interesadas en cómo manejar el estrés en el trabajo, cómo manejar sus emociones de acuerdo al estrés. ¿Verdad? Sabemos que es muy importante no solamente el manejo de estrés, sino que la salud mental de todos los empleados, como también en nuestro entorno familiar, ¿verdad? El licenciado ha destinado un par de horitas para hacer esta masterclass, pero también queremos invitarlos al seminario que tenemos, que también se llama similar, Kit para el manejo de estrés, que lo tenemos programado para abril, el martes 23 de abril. A todas las personas que estén interesadas en participar y como han participado en el webinar, les daremos un regalito. Ahí les estaremos mandando un correíto con el precio, con el nuevo precio que les estaremos dando, ¿verdad? Para que puedan participar a los que estén interesados en participar. Como les decía, somos contrataciones empresariales y tenemos 23 años de estar en el mercado brindando servicios de recursos humanos y capacitación. Así que vamos a ser puntuales, licenciado. Ya creo que hay bastante, ya tenemos bastantes acá ya interesados. Ustedes pueden opinar. Aquí lo importante es que hagamos dinámicas, ¿verdad? Que hagamos, que ustedes puedan opinar o si tienen alguna duda pueden encender su micrófono o escribir en el chat sin penas hoy, porque eso es lo importante, ¿verdad? Compartir conocimiento, compartir experiencias, eso hace más dinámica la mañana y este tiempo que hemos destinado para esta masterclass. Así que aquí está el licenciado Alejandro Arreata. Él es especialista en formación de habilidades socioemocionales y cognitivas y va a estar con nosotros para que lo puedan conocer. Así que bienvenido, licenciado. Excelente, Carmen. Muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos están acompañando este día. Como bien lo menciona Carmen, esta va a ser justamente una masterclass derivada de un taller un poquito más amplio, pero que sea esta una masterclass no significa que no vamos a ver contenido que creo que puede ser interesante y está específicamente diseñado para que sea también de valor, pues porque al final yo sí estimo mucho el hecho que nos estén acompañando en este momento. Así que voy a empezar a compartir mi presentación. Vamos a ver que hay algunos ejercicios que se están diseñados para que sean justamente interactivos. Pueden preguntar en cualquier momento. Y bueno, vamos a empezar con el tema de la presentación. Y ¿se ve, Carmen, la presentación? Ahorita. Ahorita ya Ya. se ve. Sí, Perfecto. solo Bueno, que no se ve pantalla completa. no sé qué extraño porque justo le puse pantalla completa. ¿Ahora? Quiero ver. No. No. Qué curioso, qué curioso, qué curioso. Creo que está cargando. Creo que quizás porque me voy a volver a poner pantalla completa y creo que va a aparecer en algún momento. Vamos a dar un tiempo para ver si aparece pantalla completa. ¿Aparece, Carmen? O sea, sí se puede ver, pero se ve la presentación como PowerPoint. O sea, pero Por no pausa. la pantalla, no se ve la pantalla completa. Ajá, qué curioso. Porque sí la puse. Y Vamos a hacer una vez más. si pones en grande tal vez la ventana de PowerPoint. No, es que la puse en grande. La puse en grande. Ujú. Vamos a ver. Vamos, una última vez. Vamos ¿Ya a están ver. con su cafecito, chicos? Yo sí. Esa es la clave del éxito. Vamos a hacer esto. Vamos a compartir toda la pantalla. Creo que hoy sí se va a ver. Ahorita justo lo que Bienvenidos a yo estoy todos. viendo. Ok, ahorita están viendo lo que yo ahorita no ven la pantalla completa, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? No. No se está proyectando, creo que su pantalla. Ok, Ajá. vamos a nuevamente, porque justo había hecho estas pruebas.
Aquí está, no lo había reconocido. Ok. Hoy sí, ¿verdad? Se proyecta tal cual. No está completa. Ahora. Ya se está proyectando, pero no está la pantalla completa. Bueno, yo lo estoy poniendo completa. Imagino que tarde o temprano va a llegar a ponerse completa. Si no, pues vamos a proseguir de esta manera. Perfecto. Y si Bueno, le haces acá en la esquinita donde está como para estirarlo, aquí en la esquinita de la no es. mano derecha, Espérate, que no al veo. fondo, en la esquinita, en la esquina, Al- bueno, está mi mano derecha, no sé si está tu mano Creo que derecha. se refiere a donde está como los porcentajes y donde acaba a la par del 71, Sí, hay como una, no sé cómo decirle, pero parece flor que como que estira, no como sé. que estira, sí, Flor ajá. Ajá. que estira. Abajo, en la esquina, Ah, abajo, en la parte, ahí a la par, ahí Acá. donde está, abajo, abajo. Acá. No, donde está el porcentaje de la pantalla, ahí a la par está dice que le des F5, dice Ah, Rodrigo. perfecto. Gracias, Rodrigo. Gracias. Vamos con F5. Ahí está. Le doy F5. ¿Aparece? No, Ujú. Presentar. Ok, vamos ahora. Y la prueba que hice sí me salía. Veamos. Si no, así la vamos a correr, así no pasa nada. ahorita estabas Es- proyectando tu pantalla. Sí, entonces vamos a ver ahora tal cual. Ven lo que estoy viendo, que es mi presentación. La presentación no, sino que tu pantalla de Meet. Ok, Creo vamos. que le diste ventana y no. Sí, Tenés sí, que darle ventana donde aquí está el está. archivo. Sí, aquí. Súper. ¿Ven ahorita ya la presentación? Sí, Perfecto. No la ven grande, ¿verdad? Ahorita. no, la No. vemos grande. Bueno, vamos a ir así porque no quiero hacerlos perder más el tiempo con esto. Las disculpas de caso, pero si han hecho las pruebas, no sé qué ocurre quizás con el ser maíz. Pero bueno, vamos entonces con lo que me interesa. El tema clave son tres principalmente para empezar a medir específicamente cómo estamos nosotros manejándonos con el estrés. El primero es, uno se tiene que preguntar si las preocupaciones están ocupando realmente mucho espacio en nuestra vida, porque nos vamos a dar cuenta que a medida nosotros estamos viviendo y estamos nosotros con el recorrer, hay muchas veces unas preocupaciones que ocupan cierto espacio en nuestra vida. Y aquí está lo interesante y lo curioso, que de las preocupaciones, de 5 preocupaciones, únicamente una se cumple, es decir, 4 preocupaciones únicamente las tenemos únicamente porque sí. Otro indicador que tenemos que tener en cuenta es si la incertidumbre está afectándonos emocionalmente, entendiendo como incertidumbre la sensación de no saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque de ahí nace la incertidumbre y justamente ese es el pilar que alimenta nuestra ansiedad. Nosotros, a mayor incertidumbre tenemos, es decir, a menos control y certeza sobre qué es lo que va a pasar, nuestra ansiedad crece en mayor medida. Entonces es importante tener en cuenta si la incertidumbre nos está empezando a afectar emocionalmente. Más curiosamente que justamente vivimos en un mundo donde la incertidumbre es un pan de cada día, ¿no? El otro elemento que tenemos que tener en cuenta y es preguntarnos, ¿no? ¿Crees que no serás capaz de afrontar la crisis? Es decir, las crisis emocionales que nos pueden devenir en cualquier momento, ¿no? Y miren, esta es una pregunta que a veces nos hacemos, pero nos damos cuenta que el hecho de que estemos aquí, que hemos vivido todas las experiencias, denota que nosotros sí tenemos ya los recursos para poder enfrentar cualquier tipo de adversidad. El problema es que a veces lo olvidamos y justamente este taller va de eso, de cierta manera, elementos que nosotros ya probablemente hemos aplicado por puro empirismo, porque en algún momento tuvimos que, pero hoy lo que vamos a hacer es nombrarlo y de cierta manera el ponerle, de cierta manera, un nombre como una herramienta para nosotros poder justamente utilizarlo, ¿no? Entonces, lo que se propone nosotros, cuando estoy cambiando, si están viendo que estoy cambiando los slides, ¿verdad?
No, Carmen, Fíjese que no. no sé ni... Ahí sí ya se cambió, ahí sí, aquí pero ya. creo que porque le dio clic a ese de Kung Fu emocional. Kung Fu. Si ahorita se cambió, por ejemplo. Sí, Perfecto, así lo voy a presentar entonces. Porque Sí. si lo pongo en pantalla grande, es como que se pierde. Perfecto. Disculpen entonces el caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Justamente esto, ¿no? El Kung Fu emocional. ¿En qué consiste el Kung Fu emocional? Justamente es el arte marcial para enfrentar las adversidades de la vida y vivir mejor. Si nosotros hacemos el símil, por ejemplo, hay personas que cuando nos iniciamos en el gimnasio vamos sin músculo y no somos lo suficientemente capaces a veces de levantar el press banca de 45 libras, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que el gimnasio tiene una particularidad y es un concepto que se llama sobrecarga progresiva. Es decir, tú no vas directamente a levantar los pesos más pesados, ¿no? Sino que vas poco a poco y vas adaptando el cuerpo justamente a tal punto que puede llegar a esos niveles. Y de cierta manera nosotros vamos a hacer algo similar o lo que pretendemos con lo que vamos a ver aquí, el Kung Fu emocional. Vamos a dar ciertas herramientas que si nosotros las ponemos en práctica, poco a poco vamos a ir fortaleciéndonos nosotros. Y aquí está lo curioso, que si nosotros queremos fortalecernos ante las adversidades de la vida, realmente en lugar de ser rígidos, como podría creerse, tenemos que aprender a ser flexibles, más bien como el agua. Vamos a ir reflexionando un poco y vamos a darnos cuenta de por qué digo eso, ¿no? Y como esto al final también es un taller donde tenemos que hacer ciertas introspecciones, creo que uno de los personajes más interesantes para hacerlo es justamente el que tenemos en la siguiente slide, es Carl Jung, ¿no? Carl Jung es un personaje bien particular. Yo siempre hago el chiste, ¿no? Bueno, él es un psicoanalista, ¿no? Dicen los psicoanalistas que nuestra forma como nos relacionamos con el mundo parte de los primeros 7 años de vida, ¿no? Nuestras crianzas, cómo nos relacionamos con nuestros padres. Eso, según la fuente del psicoanálisis, de cierta manera condiciona cómo nosotros nos relacionamos en el día a día, ¿no? Entonces yo hago siempre el chiste que llega una chica, o chicos si lo quieren ver también, ¿no? Con Carl Jung y le dicen, mire, Carl, fíjese que siempre me pasa lo mismo, tengo una pareja, es tóxica y vuelvo a tener la siguiente y vuelve a ser tóxica, ¿no? Y entonces yo le digo, entonces Carl Jung vino y le dijo, amiga, date cuenta, pero Carl Jung, no podemos decir eso, se escucha bien, bien fuerte, ¿no? Ok, digamos esto, ¿no? Y esto es bien potente, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Es decir, lo que nos establece de cierta manera aquí, que nosotros, ya sea de manera consciente o inconsciente, siempre estamos promoviendo ciertos patrones en nuestra vida, patrones de cómo nos relacionamos, en este caso particular, con las diferentes adversidades. Porque no me dejarán mentir, hay personas que ante ciertas adversidades emocionalmente las pueden llevar y habemos otras que nos cuesta un poco más. Yo soy de los segundos porque honestamente es la realidad. Por eso es que nació este taller, justamente porque en un momento, que ya voy a comentarlo, pasé una crisis emocional bastante profunda y me puse a investigar de diferentes ramas filosóficas y psicológicas porque dije, no puede ser que uno venga a este mundo a sufrir, ¿no? Entonces, de cierta manera vamos a ver nosotros algunos patrones que probablemente tenemos. En esta masterclass no lo podremos hacer, pero digamos en el taller completo se indaga incluso sobre las creencias, cómo nosotros nos enfrentamos a las creencias de vida y cómo estas influyen en nuestra vida, pero vamos a ver algo interesante igual. Ok, entonces partiendo de esto, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Y creo que todos los hemos escuchado en algún momento, que es el síndrome burnout o el síndrome del trabajador quemado, que básicamente hace referencia al estrés crónico, es decir, el estrés laboral en exceso, en donde este tiene ciertas consecuencias, incluso ya físicas en nosotros. Entonces, aquí va a ser importante diferenciar 3 conceptos, ¿no? Ansiedad, estrés y el síndrome del burnout, que normalmente está siendo muy popularizado porque las empresas y diferentes personas se han dado cuenta que este es un fenómeno que en el devenir del siglo en el que estamos es muy común, ¿no? Entonces, digamos, para diferenciar, hagamos la siguiente analogía. Imaginémonos que vamos en un carro, ¿no? Y tenemos la tarea de llegar a cierto lugar. La ansiedad sería el acelerador, ¿no? Es decir, cuando nosotros, la energía que nosotros ocupamos para avanzar el carro, ¿no? Y si lo vemos incluso nosotros en nuestra vida misma, la ansiedad no necesariamente es mala, porque la ansiedad muchas veces, viéndole de manera propositiva, nos hace actuar ante un posible
escenario adverso, ¿no? Entonces esa es la ansiedad, el acelerador. ¿Qué vendría a ser el estrés? El estrés vendría siendo el carro en sí mismo, ¿no? El motor, todo el carro en general, todos los recursos que tiene el carro para avanzar, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que el estrés no necesariamente es malo, porque justamente también nos ayuda a avanzar y nos ayuda a estar alerta, incluso, según los estudios de Yerkes y Dobson, nos puede ayudar a ser más productivos. Porque al final el estrés es un recurso que nosotros utilizamos para avanzar. Pero imaginémonos que estamos en un momento determinado subiendo una cuesta, ¿no? Ok, subimos la cuesta, aceleramos, nos estresamos un poco, pero bajamos. Pero continuamos nosotros acelerando y nos damos cuenta que hay otra cuesta muy grande, ¿no? Y que parece que no tiene fin, ¿no? Y nosotros seguimos acelerando, el carro sigue funcionando, el estrés está latente en ese momento y nos empieza a indicar de que se está empezando a calentar el carro. Pero decidimos nosotros siempre avanzar, ¿no? Acelerar, ¿no? Es en ese momento cuando nosotros abusamos, si lo queremos ver así, del estrés y fundimos el carro, es que llegamos al síndrome del burnout, ¿no? Es decir, el síndrome del burnout ya son las consecuencias que tiene ese estrés crónico, ¿no? Entonces, partiendo de esos conceptos, nosotros vamos a ir viendo justamente algunos elementos que nos pueden ayudar a, de cierta manera, mitigarlos. Pero antes quiero preguntar en el chat, y yo sé que en su momento va a aparecer una pregunta que no tiene sentido, pero ya van a ver el sentido que les quiero dar. Quiero preguntar, actualmente, ¿quiénes conocen ustedes que ha sido la persona con más dinero a lo largo de la historia? Quiero ver nombres en el chat. ¿Quiénes han escuchado ustedes que son las personas con más dinero en la historia? Quiero ver el chat, por favor. Ahí vamos a... ¿Quién es la persona que más ha acumulado dinero a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad? Vamos a ver, chicos. Vamos a Vamos, ver. vamos, 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 que esto va a ser interactivo. Yo sé que pasé ahorita un par de conceptos, pero el objetivo es que asociemos estos conceptos a lo que nosotros nos interesa. Y vamos a ir más práctico después, pero esto sí es necesario. Chicos, así que, y chicas, por favor, veamos. La familia Rockefeller, nos dice Eric. Excelente. Cleopatra, del Imperio. Steve Jobs, nos dice Tania. Henry Ford, excelente. Elon Musk, John Rockefeller aquí, excelente. Excelente, 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 excelente. Mark Zuckerberg, perfecto, perfecto. Y ahí nos vienen muchos nombres a la mente, ¿no? Interesante, muchas gracias. Ahora, ¿por qué lo consulto? Ahorita están viendo mi pantalla nuevamente, ¿verdad? Sí, Sí, Perfecto, eso quería saber. Ok, muchas gracias por las personas que nos compartieron los nombres, pero déjenme decirles que la persona más adinerada a lo largo de la historia es Mansa Musa, ¿no? Era una persona que vivía ahí por los 1500, 1600 y su reino tenía mucho oro, ¿no? En un momento donde ese metal era muy demandado, ¿no? Tan demandado y tanto era el dinero que él tenía que cuenta la leyenda que él cuando pasaba a un pueblo, porque le gustaba caminar, obviamente caminaba con su séquito de 80 personas que tenían ahí en sus camellos mucho oro. Entonces cuenta la leyenda que cuando él pasaba por los pueblos era capaz de cambiar su realidad de pobreza a riqueza, ¿no? Esta ha sido la persona registrada con más dinero en el mundo. Y para que nos hagamos una idea, por ejemplo, las últimas estimaciones demuestran que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, tiene 200 mil millones de dólares. La acumulación de Mansa Musa, si nosotros traemos justamente y hacemos el análisis según la inflación, él tendría alrededor de unos 400 mil millones de dólares. La familia Rockefeller en conjunto acumula 350 mil millones de dólares. Pero ¿por qué menciono esto? Porque miren, aquí es donde está una paradoja que les quiero comentar. Nosotros, obviamente, no tenemos la cantidad de dinero que acumuló Mansa Musa. Ningún ser humano la tiene. Pero, si se fijan, nosotros tenemos más comodidades que él, porque nosotros tenemos acceso a Internet, a que nos llegue la comida que querramos. Imaginémonos él cuando quería comer una comida de otro reino, cuánto tenía que viajar, ¿no? Si quería comunicarse con un familiar, lo mismo, ¿no? El agua caliente probablemente tardaba más, pocos minutos, pero más que lo que nosotros podemos adquirir. Es decir, si nosotros somos objetivos, nos damos cuenta que tenemos más comodidades que la persona que más dinero en el mundo ha ostentado. Pero aquí está lo curioso y por qué traigo este tema a colación. Estadísticamente, que nosotros seamos una sociedad más acomodada
no se refleja esto necesariamente en la salud emocional, según el Foro Económico Mundial. Y es que en este preciso momento, la depresión, la ansiedad, el estrés crónico ha ido en aumento, se ha disparado, ¿no? Entonces aquí el primer mito que quiero romper es justamente eso. No necesariamente el apartado físico, es decir, las cuestiones materiales merman necesariamente nuestro malestar emocional. Tampoco quiero decir con esto que la clave será no tener dinero o justifico que alguien que no tiene dinero puede ser necesariamente feliz. Yo no me atrevería a hacerlo, pero incluso sé que hay personas que son capaces de hacerlo. Pero ahorita lo que me interesa es esto, que el aspecto material no tiene una relación directa con el apartado emocional, ¿no? Y vamos a ir viendo por qué. Justamente aquí es donde nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, entonces si tenemos muchas cosas más que nuestras generaciones anteriores y aún así tenemos sufrimiento, ¿por qué sufrimos, no? ¿Por qué sufrimos? Y hay una historia interesante que se integra de cierta manera esto en particular, ¿no? Y es la historia de Siddhartha, ¿no? Siddhartha era un príncipe que lo había tenido absolutamente todo, ¿no? Su padre se había encargado que al vivir el príncipe en el reino no conociera dolor ni sufrimiento, ¿no? Es más, aislaba todo dolor y sufrimiento fuera del palacio, ¿no? En un momento determinado, Siddhartha, por curiosidades de la vida, sale de su reino y justamente ve a una persona sufrir, ve el dolor por primera vez, ¿no? Y ese dolor en él genera una inquietud, ¿no? Porque de cierta manera él ya venía viviendo ciertas cosas por las cuales él no se sentía totalmente pleno ni totalmente feliz, ¿no? Entonces, al ver ese dolor, él se preguntó qué era lo verdaderamente importante en la vida y por qué principalmente había sufrimiento en los seres humanos, ¿no? Entonces él decía hacer algo osado. A los 29 años se escapa de su reino, dejando a su esposa y sus hijos, ¿no? Porque quería descubrirse a sí mismo, ¿no? En ese proceso él conoce a una comunidad ascética. Las comunidades ascéticas son aquellas que creen que se llega a la iluminación por medio del dolor físico, ¿no? Es decir, se sacrifica el placer y se prospera el dolor físico porque ahí se cree que se puede llegar a la iluminación. Y en un momento determinado, por 6 años, Siddhartha justamente vivió esas experiencias bien dolorosas, no comía bien, no dormía bien, etcétera, ¿no? Era tanta su desnutrición que en un momento, según la historia, él estuvo a punto de morir, si no es porque una niña le da un poco de arroz y leche, ¿no? Y justamente al consumir esa comida que de cierta manera le dio nutrientes que no había tenido por mucho tiempo, él llegó a la siguiente conclusión, que al final el objetivo de la vida no era necesariamente ni las riquezas ni el sacrificio eterno, ¿no? Sino que probablemente la felicidad estaba en el punto medio. Y justamente en esa reflexión descubrió que el sufrimiento humano al final viene precisamente de nuestra mente, ¿no? Y antes de llegar a las conclusiones que de cierta manera él dio, él tiene una frase que me gusta, ¿no? Para enseñar a los demás, primero has de ser algo tú, muy duro, has de enderezarte a ti mismo. Fue su camino, ¿no? Y a partir de ese camino, él justamente llegó a la conclusión que el sufrimiento humano estaba en la mente de él, principalmente, o ella, principalmente por esto, ¿no? Queremos controlarlo todo. Esas son las 6 razones por las que se genera el sufrimiento humano. Primero, queremos controlarlo todo. Aferrarnos a lo que no puede ser. No aceptar como eres en todo momento. Desear que las cosas fueran diferentes a lo que realmente son y querer que otros sean como tú quieres que sean. Desear que el pasado sea diferente. Si se fijan, al final, el sufrimiento viene específicamente por cómo nosotros estamos interpretando la vida. Y digamos, si queremos llegar a la conclusión, podríamos ver esto en particular. ¿Por qué sufrimos nosotros? Cada uno de nosotros, y yo me incluyo, porque tenemos una expectativa de vida, tenemos la expectativa a veces de que el éxito profesional es lineal y que siempre vamos a ascender, es una expectativa que tenemos, o podemos tener la expectativa de que el amor verdadero es el amor que dura para siempre, ¿verdad? O cualquier otra expectativa, que la vida tiene que ser justa, que si yo hago lo correcto, todas las personas me tienen que tratar bien, que son expectativas que todos podemos tener, pero nos damos cuenta que hay una realidad diferente. Por ejemplo, en el caso del éxito profesional, en lugar de ser a veces ascendente, a veces es como un sub y baja, ¿verdad? Y creo que si todos narráramos nuestra experiencia, probablemente en algunos casos o muchos se repetiría ese patrón. Nos damos cuenta que en el caso del amor, por la naturaleza actual,
muchas relaciones no terminan de durar, ¿no? Para siempre, ¿no? Entonces, una expectativa, una realidad diferente. El mundo justo, nos damos cuenta que en algunos casos no es. Entonces, el origen del sufrimiento es precisamente eso. Tenemos una expectativa de vida y una realidad totalmente diferente. Y en ese choque entre expectativa y realidad es que nosotros normalmente encontramos ese sufrimiento, y el no saber relacionarnos es lo que nos detona en muchos casos Así que vamos a hacer ahorita la siguiente actividad. No sé si ustedes vieron en alguna ocasión eh, la serie, ¿verdad? De Silvia Pinal, Mujer, Casos de la Vida Real. Vamos a hacer nosotros una actividad en particular ahorita, ¿no? Quiero que por favor piense ahorita, piense en una o una serie de expectativas que usted tuvo a lo largo de su vida, ¿no? Y que no se cumpliera, ¿no? En este caso en particular, mucho mejor será algo que ya superó de cierta manera, porque no es mi intención ahorita tener que tengamos una catarsis, ¿no? Una expectativa que nosotros tuvimos en el pasado, que no se cumpliera. Y quiero que recordemos en su momento, obviamente ya lo superamos, pero en su momento, cómo este no cumplimiento nos afectó a nosotros emocionalmente, ¿no? Es decir, qué consecuencias emocionales tuvo el hecho de que no se cumpliera esa expectativa como tal, ¿no? Voy a hacer entonces ahorita, Carmen, ¿me puedes ayudar haciendo las salas? Sí, sí, ¿de cuántos? Hagámosla de 3 por si en algún caso alguna persona no puede eh, conversar, ¿no? Entonces así, probabilísticamente, si de las 3 solo 2 pueden, por lo menos ya va a existir un diálogo. Quiero ver, Igual, si pero alguien... solo permitidme, quiero ver. Ahorita me parece que hay 33 personas, o sea, menos nosotros dos, o sea, hay 31. Me dijiste en 31 tríos? entre 3, sí. Ajá, sí, quedaría 31 uno. entre 3. Ujú. Dice, me costaría 10 participar, salas, estoy 10. trabajando. Dice Tania que me gustaría participar, pero está trabajando, pero puede escribir en el chat si gusta, igual, ¿verdad? Perfecto, hagamos 10 grupos, y los que no, como van a ser 3, probablemente por lo menos 2 creería que sí van a poder. O hagámoslos de 4 si gustas, mejor, para Ok, garantizar que siempre va a existir gente que... Pero antes de que se vayan, para que vean, yo también, o sea, yo he vivido esto y quiero también ser honesto, ¿no? Yo también he vivido ciertas expectativas. Por ejemplo, en el 2019, una de las expectativas que yo tenía por mucho tiempo en ese momento era sacar específicamente una maestría en neuropsicología aplicada a la educación, ¿verdad? Y a mí me hacía mucha ilusión, pero vino el tema de la pandemia, ¿no? Y en ese momento en particular, el no cumplir esa expectativa, sentía yo que no estaba avanzando, ¿no? Porque justamente ahorita vivimos en una sociedad en donde después de tu licenciatura tenés que sacar la maestría, después el doctorado y estar constantemente estudiando, ¿no? Entonces, esa situación en general, bueno, en particular, me sentía insuficiente y que no estaba avanzando, ¿no? Y esa emoción me estaba generando un diálogo interno que impedía relacionarme bien con las demás cosas. Y así como esas tengo otras, ¿no? En el 2018 tuve una decepción amorosa y fue bien complicado porque uno se siente como que no vale para las relaciones, y eso al final también me generó mucho lastre, ¿no? Entonces, quiero yo ahorita eso. Ojo, no quiero la enseñanza de lo que les dejó ese no cumplimiento de expectativa. Ahorita quiero que nos centremos en qué fue lo que no ocurrió, que queríamos que ocurriera y cómo nos hizo sentir. Eso en particular, porque ahorita quiero que veamos la génesis del sufrimiento. ¿Ya estás lista, Carmen, para que hagamos las salas? sí, solo quiero saber cuánto tiempo. 5 minutos, vamos a dar. Ok, ahorita. Así que por favor, dialoguemos y vamos a ver también por qué es importante a veces dialogar estas situaciones. Yo sé que en este caso es algo que ya superaron, pero excelente. Entonces yo le doy cancelar, ¿verdad? Ahorita, sí, tú no. Súper. Así que hagamos el ejercicio y después vamos a ver más herramientas prácticas.
No sé por qué dice que han abandonado la reunión, pero qué raro. Que entran y salen, ¿verdad? Sí, Bueno, si no, traigamos a todos, por favor. Vamos a hacerlo una dinámica entonces grupal para no... sí, hay unos que se han quedado, creo, acá afuera, pero hay otros que sí ya están adentro. Em, pero no sé por qué dice abandonado. Aquí tenemos a Josué David y 4 más, ¿verdad? Los demás están adentro. Lo que hay que ver, Sí, Carmen, si querés, yo voy a trabajar con ellos. Si puedes ver si las otras salas por lo menos no estén personas solas. sí, eso estoy viendo que hay personas solas, sí. ¿Y las puedes mover? Ahorita quiero ver eso. Vaya, perfecto. Yo voy a trabajar ahí. Entonces, las personas que están aquí, por ejemplo, Evelyn Fuentes puede hablar. Buenos días, Evelyn. O veamos Sonia Pérez. Buenos días. Buenos días, Sonia. Sí, no sé por qué se salieron y están entrando. Sí, hay quizás ser problemas de internet. Es ¿Puedes probable. cancelar las salas y traer a todos, Carmen? Voy a hacerlo Sí, mejor grupal, porque veo que hay mucho inconveniente ahorita. ok. Ya ahorita regresan. Perfecto. Me avisas cuando estén todos, por favor. Ahí continúo. Sí, tal vez porque muchos tal vez están del celular escuchando y tal vez por eso también no es lo mismo. Sí, exacto, exacto. Lo han de escuchar como podcast y no pasa nada. Ujú. Súper. Vamos a ver, creo que ya están regresando. 20, perfecto. Excelente. 4 más. Perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Ya estamos todos, Carmen? Sí, ya. Perfecto. Bueno, miren, como les dije, los talleres son específicamente para aplicarlos en la vida. Teníamos la expectativa de hacer los grupos. La realidad fue adversa, entonces vamos a salir adelante. No nos vamos a dar sufrir por esto. Pero, ¿por qué hago yo este ejercicio en particular? Y si van al taller, lo vamos a hacer. Porque de cierta manera ya lo ha estudiado la psicología, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de ciertas situaciones que nos generan malestar, en mayor cantidad de veces lo hablamos y lo explicamos, poco a poco nosotros objetivizamos la situación y le vamos quitando esa carga emocional. Realmente al final una de las mejores terapias a veces es reírse de sus tragedias, ¿no? O sea, yo no me voy a reír de sus tragedias como tal, sino que uno mismo reírse y decir, hey, de plano sufrí por esto, y al final salí adelante, ¿no? Pero entonces, digamos, para de cierta manera vivir algo relacionado con lo que se haría en la práctica y que yo los pondría a hablar y después cambiaría de parejas para que vieran que no son las únicas personas que les pasan problemas, no son las únicas personas que han tenido un sueño y pues por algún motivo la vida nos dio otro camino. Quiero una persona voluntaria, por favor, que me pueda levantar la mano para hacerles únicamente esta pregunta, ¿no? ¿Qué expectativa tuvo en algún momento en su vida que un sueño, una meta que por algún motivo no se cumpliera y pues cómo hizo sentir ese no cumplimiento? ¿Cómo de cierta manera lastraba ese diálogo interno el hecho de no cumplir esa expectativa, ¿no? Alguien, si voluntariamente, por favor, si puede levantar la mano y nos quiere apoyar con esta pequeña dinámica, únicamente para terminar de poner en contexto lo que quiero mostrarles con esta enseñanza que nos da Siddhartha. Vamos, solo una persona. Excelente. Melvin, muchísimas gracias, Melvin. Cuéntenos, ¿qué expectativa tuvo en algún momento? ¿Qué ocurrió cuando no se cumplió? ¿Cómo fue su diálogo interno en su momento? Hola, buenos días a todos. Sí, de hecho yo tuve una muy similar a la que tú comentabas con el tema de la maestría. Mm. Cuando yo salí, cuando yo salí de estudiar, saqué mi carrera, mi expectativa era continuar la maestría de forma consecutiva.
Sin embargo, por temas económicos y cualquier otro tipo de obstáculos que se dieron en ese momento, no lo pude hacer. Entonces, mi sentimiento en ese momento fue de frustración porque yo tenía esa expectativa como bien marcada, quería seguirla y al no poder hacerlo me sentí frustrado, estancado y sobre todo porque tuve comparaciones, tuve otros compañeros que sí lo pudieron hacer, entonces yo Totalmente. sentí que no estaba logrando el éxito y creo que eso me generaba bastante inseguridad al compararme con otras personas. Básicamente Totalmente. eso. Muchas gracias. De Muchas acuerdo. gracias, Melvin, por compartir. Y yo creo que es un sentimiento que muchos en esta sociedad moderna donde se prima el éxito como valor fundamental, en algún momento podemos vivir, ¿no? Y si se fijan, al final es justamente lo que se dice. Hoy por hoy, porque para nosotros el éxito es como uno de los valores más importantes, pero no necesariamente a lo largo de la historia fue así. Al final es la expectativa que nosotros tenemos y la realidad que se generó en algún momento. Y si yo preguntara, probablemente me encontrara con diferentes situaciones. Entonces, lo bonito de hacer el ejercicio, y cuando todos hablamos es que decimos, hey, claro, como que es un mar de lágrimas, todos fracasos en algún momento, ¿no? Y ayuda de repente a lo dicen, ¿no? Que a veces cuando bueno, ya han escuchado eso, ¿no? Que cuando otros están mal uno se siente un poquito mejor porque no es el único, ¿no? Vemos, Schopenhauer lo dice de una manera más filosófica, que es como hacer que el dolor se diluya de cierta manera, ¿no? Pero creo que al final, igual, insisto, todos hemos vivido esos momentos donde ciertas expectativas no se han cumplido y ahí nace específicamente el sufrimiento. Antes de entrar al estrés, que es el tema que más nos interesa, es esto, miren, porque al final el estrés viene siendo una génesis de esto mismo, cómo nos estamos relacionando con el mundo. Pero esta frase es bien bonita. Si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente, ¿no? Entonces, algo a tomar en cuenta principalmente para nuestra vida diaria, ¿no? Ok, vamos nosotros a profundizar un poquito más. ¿Qué es el estrés? Si yo les preguntara, o más bien si quisiera definir el estrés, yo puedo hacerlo de dos vías diferentes, ¿no? Explicar biológicamente cómo se genera el estrés siendo una respuesta adaptativa ante un problema o una situación que nosotros podemos encontrar, pero me interesa para este taller que nos llevemos un concepto mucho más sencillo, ¿no? ¿Qué es el estrés? El estrés es la relación que nosotros tenemos con la vida, ¿no? Y entendiendo esto, depende de los recursos que yo tenga, voy a saber relacionarme más o menos. Por ejemplo, imaginémonos, nos llega, el estrés es la relación que nosotros tenemos con la vida, no es cómo se genera. Imaginémonos, llega una factura electrónica, una factura de electricidad, perdón, de $1,000, ¿no? Y nosotros ganamos, por poner un número, ¿no? $800 mensuales. Y viene una factura solo de electricidad de $1,000. Nuestra relación con esa factura, al no tener los recursos económicos en ese caso, pues porque solo ganamos 1,000 mensuales, va a generar un gran estrés. Pero ¿qué pasaría si viene esa misma factura, pero por poner un número aleatorio, usted gana $20,000 al mes? Al usted tener los recursos, se va a relacionar de una manera diferente con esa factura. Y así entiéndase con problemas, ¿no? Cómo yo me relaciono con una pérdida amorosa, cómo yo me relaciono con el informe de mi jefe que vino y que me lo pide para hoy, ¿no? Si yo tengo los recursos y las competencias para sacarlo el mismo día, probablemente no va a generar tanto estrés si yo no sé cómo responder a ese informe, ¿no? Entonces, quedémonos con este concepto, por lo menos para lo que a nosotros nos interesa en particular, es el estrés es la relación que yo tengo y esta relación va a ser más llevadera o menos llevadera en función de los recursos. Y entiéndase recursos no necesariamente económicos, pueden ser recursos en habilidades, pueden ser recursos incluso en carácter. ¿A qué me refiero con carácter? En saber que hay cosas que uno no puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos, ocurre la situación de que viene un llamado de una deuda bancaria que nosotros podemos tener, ¿no? Y no tenemos los recursos económicos, pero es decir, tenemos el recurso emocional de saber de que, pues,
en este momento no puedo pagar, y decido no pagar porque sé los ciertos derechos que se tienen, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, y sé que en un momento determinado voy a levantarme financieramente y voy a poder atender a mis responsabilidades. Es decir, cuando digo recurso, entiendas incluso el recurso emocional de saber afrontar ciertas situaciones que no podemos cambiar. Porque ya lo decía Candy, ¿no? Cuando tú no puedes cambiar algo, el que tiene que cambiar eres tú. Entonces, a eso también me refiero con recursos, con la capacidad de nosotros poder estar en situaciones que no podemos cambiar. Entonces, eso entendamos como la relación que tenemos con la vida en general, y esta relación va a ser más o menos buena en función de los recursos que tengamos, es decir, de cómo nosotros podemos enfrentar esas adversidades. A partir de esto, quiero que nosotros veamos, cuando hablemos del estrés, una balanza, ¿no? ¿Por qué una balanza? De un lado, nosotros vamos a encontrar las cargas, es decir, las cosas que nos generan cierto estrés, y por otro lado, las resistencias. Esto lo que nos quiere decir es que nosotros somos capaces de soportar cierto estrés, porque justamente es una balanza, ¿no? Cada situación que nos estresa es una carga, ¿no? Y el ir soportando es la resistencia. Pero si nosotros ponemos demasiadas cargas, vamos a desbalancear la balanza a tal punto que incluso la podemos girar totalmente. Ahí es donde nosotros llegamos al síndrome del burnout. Y cuando hablamos del estrés, quiero que veamos esto que es muy interesante. El estrés tiene 3 fases. Primero es la fase de alarma, segundo es la fase de resistencia y la fase del agotamiento. La fase de alarma se refiere a que nosotros nos damos cuenta de algo que nos estresa, ¿no? Algo que está ocurriendo, nos damos cuenta de que ocurre. Yo siempre doy el ejemplo. Imaginémonos si vamos en un avión, no dormimos, y mientras nos dormimos, el avión empieza a maniobrar porque hay diferentes adversidades. Incluso el piloto dice, mira, hay posibilidades de que choquemos, se va un motor y al final el avión aterriza y le aplauden al piloto, ¿no? Y usted se levanta, ¿no? Y ni se da cuenta de nada. Yo siempre les pregunto, ¿se habrá estresado? Y obviamente la respuesta es no, porque no se dio cuenta. Es decir, la situación no formó parte de su sistema de alarma porque no es algo que se dio usted cuenta, ¿no? Pero aquí está lo interesante. Si nosotros nos llegamos a estresar, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de resistencia. Y aquí hay algo bien interesante. Y hay que romper el mito. El estrés no necesariamente es malo, porque en la fase de resistencia, miren, tenemos síntomas positivos. Nos volvemos más optimistas, nos concentramos más, ideas positivas, tenemos una mejor calidad de respuesta e incluso mayor energía. Pero Alejandro, ¿cómo es eso posible? Yo le pregunto, ¿nunca le ocurrió que usted tuvo que estudiar un día antes para el examen? Fue optimista porque dijo, un 7 es mejor que un 0, ¿no? Se concentró un día antes, sacó ideas positivas, ¿no? Es decir, tal vez el profesor, si me quedo hasta el final, me ayuda un poco, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, el estrés tiene situaciones positivas. El problema ocurre cuando nosotros vamos a la tercera fase, que es la fase de agotamiento, en donde todo lo positivo se convierte en elementos negativos, curiosamente. Aquí teníamos optimismo, aquí vamos a ser pesimistas. Aquí teníamos concentración, falta de concentración, disminución de la atención, cansancio y, por último, enfermedades, ¿no? Esas son las diferentes fases que nosotros tenemos que tomar y tener en cuenta, ¿no? Porque el exceso de estrés, que es el problema actual, no el estrés per se, sino que el no querer soltarlas, lo que nos está llevando justamente a esta fase de agotamiento. Hay que hacer otra actividad. En esta voy a pedir que vamos a utilizar el chat para facilitar todo. Y quiero que, por ejemplo, a sabiendas de que cada una de las situaciones se convierte en una carga, quiero que identifiquemos cuáles son las 3 situaciones, personas, o cosas que nos están estresando, ¿no? Quiero que identifiquemos 3 y los pongamos en el chat. Pero ¿cuál es la regla? La regla es que necesito que pasemos de lo abstracto a lo concreto. Es decir, si usted dice, a mí me estresa el trabajo, eso es abstracto, porque hay mucho en el trabajo. Algo concreto sería, a mí me estresa cada vez que tengo que ir a la plataforma a subir el formulario porque se tarda mucho. Eso ya es algo concreto, claro, ¿no? Entonces, quiero que ocupemos el chat ahorita y pongamos justamente qué 3 situaciones son las que nos generan estrés, ¿no? Lo más concreto posible, pueden ser personales o profesionales, pero justamente el identificarlos nos va a ayudar bastante porque
hay que ver cuáles son esas cargas, porque al final esas pequeñas situaciones son las que lo están cargando y va a ser importante y prudente el empezar a identificar justamente. Así que bueno, utilicemos el chat. ¿Cuáles son las 3 o por lo menos una situación que usted ha identificado, pero lo más concreto posible, que le genera estrés? Así que vamos, por favor. Activamos el chat. ¿Qué situaciones le generan estrés? Ya sea personas, pueden ser personas, porque como es la relación que tenemos, ¿no? Situaciones, personas, circunstancias, cosas, puede ser el carro, ¿no? Que por ahí, o motivo, ¿no? El tráfico. ¿Qué situaciones son las que nos... Es excelente, aquí ya tenemos la primera persona. A mí me estresa no lograr mis metas y el cierre de mes, nos comparte Lucy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Trabajar en área de compras me estresan perdiendo una planificación que sacan del agenda diaria. Ah, perfecto, esto como muchas personas, ¿no? Trabajar en el área de compras, perfecto, me estresa no poder actualizar información de cliente y tengo una fecha para solventarlo. Atentamente, Patricia, muchísimas gracias. Justamente, perfecto, perfectos. Muchísimas gracias. Quiero que identifiquemos, y esto es importante, que también de esto va el taller, identificar cuáles son esos elementos que nos generan, de cierta manera, estrés. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Tania. Excelente, doy un par de minutitos más. Quiero que qué situaciones, personas o cosas nos generan estrés. Aquí nos comparte Alejandra. A mí me estresa que mi jefa le den indicaciones ambiguas o con poca planificación. Ah, justamente, ya lo he vivido también. Ya lo he vivido. Y todos estos elementos al final son válidos por lo mismo, ¿no? Perfecto. Eric, a mí me estresa cuando estoy dando indicaciones remotas para usar un aplicativo y que la gente no encuentre la opción que le indico. Quisiera en ese momento tomar yo el control. Justamente. Que nos vamos a dar cuenta que el estrés nace de las ideas, ¿no? De no tener el control sobre personas, situaciones. Excelente, muchas gracias. Perfecto. Me estresa no lograr finalizar las tareas asignadas en el tiempo establecido o antes, nos dice Adela. Perfecto, perfecto. Y así nosotros podríamos seguir viendo cuáles situaciones nos estresan. Aquí lo importante, justamente, no lo vamos a poder hacer el ejercicio, pero lo interesante, bueno, quiero terminar de explicar esto antes de comentarles lo que quería, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos compartieron y nos dimos cuenta, todos esos elementos, ahorita me pusieron uno, pero probablemente si yo indagara un poquito más, encontrara otras preocupaciones y todas esas preocupaciones al final, si van siendo demasiadas, van a cargar la balanza, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando nosotros cargamos la balanza? Miren este gráfico, ¿no? Esta es la cadena del estrés. La cadena del estrés consiste de estos elementos. Primero es la percepción, es decir, cómo nosotros vemos esa situación, ¿no? ¿Lo vemos como una situación que amenaza o no? Ya voy a explicar el por qué. Después, si es una situación que nos genera estrés, nosotros nos vamos a dar cuenta que se puede materializar en nuestras conductas y hábitos. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes la situación que cuando estás estresado comes, vas a empezar, perdón, normalmente comes, pero cuando estás estresado vas a comer más. Si fumas, vas a fumar más. Es decir, nuestras conductas y hábitos cuando estamos estresados se prolongan. Yo particularmente tengo esa situación, ¿no? Yo intento comer comida sana, ¿no? Pero cuando estoy en algunos momentos de estrés, tiendo a que mi mente se permita más fácilmente las comidas chatarras, por decirlo así. Entonces, esto es importante porque esto también nos va a ayudar a saber más o menos en dónde estamos. Okay. Se materializan las conductas y hábitos cuando nosotros estamos estresados, ¿no? Después, si nosotros no atendemos a nuestro cuerpo y decimos no escucharlo, vamos a lo siguiente, ¿no? Síntomas físicos y psicológicos, ¿no? Es decir, vienen los dolores de cabeza,
caída de pelo, porque nuestro organismo entiende que el estrés es una adaptación para supervivir, ¿no? Sobrevivir. Porque cuando nosotros nos estresamos, lo que busca nuestro cuerpo de cierta manera es hacernos sobrevivir. Por ejemplo, si hace 10.000 años veo un león, el cuerpo se estresa y ese estrés redirige la sangre a ciertas situaciones, la sangre y la adrenalina a ciertas partes de nuestro cuerpo que nos pueden hacer correr un poco más rápido y demás, ¿no? Entonces, el cuerpo entiende que cuando estamos estresados no necesitamos pelo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver materializado esto. Y si nosotros igual no atendemos qué es lo que está diciendo nuestro cuerpo, pasamos al siguiente eslabón, que son las enfermedades, ¿no? Entonces, esos son percepción, se materializan en conductas y hábitos, síntomas físicos y psicológicos y enfermedades. ¿Y por qué es interesante en el caso de la percepción? Porque aquí va a depender bastante de cómo nosotros veamos la vida. Por ejemplo, para que veamos que una misma situación puede verse de dos prismas totalmente diferentes. Ahí, por los años 1600, dos zapateros fueron a África, cada uno por su lado, a ver si podían justamente hacer negocios, ¿no? El primero va, ve el panorama y regresa muy triste con su mujer. Le dice: esposa mía, tengo muy malas noticias para nuestro negocio. ¿Qué pasó, esposo? En África nadie utiliza zapatos. Por consiguiente, ahí no vale la pena hacer negocio. Y es triste, ¿no? Viene el otro zapatero, dije, cada uno por su lado. Él, por el contrario, antes de ir con su esposa, compra un ramo de flores y unos chocolates. Y va bien feliz a donde ella, ¿no? Y cuando va con ella, le dice: esposa mía, mira, aquí te traigo flores, chocolate y un souvenir desde África, le dice. Y eso le dice: ¿y por qué estás tan feliz, esposo mío? No, es que ocurrió algo muy interesante. En África nadie utiliza zapatos. Yo voy a ser el primero en atender ese mercado, ¿no? Es decir, no fue la situación, sino la percepción la que terminó afectando el devenir de todo lo demás, ¿no? Quiero habilitar el chat, porque si nos damos cuenta, la clave sería, para nosotros poder mitigar el estrés, es manejar nuestra percepción, y vamos a ver más adelante una herramienta de cómo hacerlo, ¿no? Es decir, relacionarnos de una manera en la que nosotros tengamos más fortaleza sería la clave para no caer justamente en los demás eslabones, ¿no? Que son conductas y hábitos, síntomas físicos y psicológicos y enfermedades, ¿no? Quiero preguntar nuevamente en el chat, a partir de esta cadena del estrés, ¿en qué eslabón ustedes se han llegado a encontrar? Y sobre todo, ¿qué situación o qué hicieron ustedes para poder salir de ese estrés si en algún momento ustedes se encontraron en estos tres eslabones que pueden llegar a ser muy perjudiciales? Pero esto igual, más que sentirnos mal por haber tenido estrés, el objetivo de esta herramienta es que tengamos justamente una herramienta que sea capaz de diagnosticarnos y saber cuándo tenemos que parar si en algún momento nosotros presentamos alguno de estos eslabones. Es decir, si presentamos conductas y hábitos, si consideramos que ya tenemos síntomas físicos y psicológicos, o si en el caso materializamos enfermedades. Solo antes de debilitar el chat explico por qué el estrés puede materializarse en enfermedades. Y usted me puede preguntar: Alejandro, ¿pero en qué enfermedades? En cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Hay que entender que nosotros somos una batería andando, ¿no? Tenemos energía, pero energía finita, ¿no? No infinita, finita. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, nosotros tenemos activado justamente el cortisol y la adrenalina en su máximo esplendor. Y al ser energía, esta tiene que recogerse de algún lugar, ¿no? Y normalmente nuestro cuerpo es justamente las defensas, ¿no? Las defensas son las que se extraen para potencializar el cortisol y la adrenalina, porque según nuestro organismo necesitamos estar agitados para sobrevivir, y al tener las defensas bajas es justamente donde somos nosotros partícipe a que cualquier tipo de enfermedad pueda acudir a nosotros, ¿no? Es por eso que los doctores dicen: no se estrese o mantenga el estrés a raya. Biológicamente es por esto. Pero bueno,
quiero escuchar, más bien leer, en qué eslabón se han llegado a encontrar ustedes y qué técnicas nos pueden compartir que le ayudó a usted a relajarse, ¿no? Ya sea, mire, yo me puse muy estresado, llegué a las conductas y hábitos y lo que hice fue pintar. O yo lo que hago es caminar 1 hora, ¿no? Quiero también esas actividades que a usted particularmente le han servido y pues le pueden servir a algunas personas para gestionar el estrés. Así que habilito el chat. Síntomas físicos y psicológicos, dice Rodrigo, dolor de espalda ha llegado a tener. Excelente, muchísimas gracias. Esta herramienta justamente es para tomar conciencia. ¿Alguien más que nos... perfecto. Síntomas físicos, agotamiento y colon irritable. Dicen insomnio, nos dice Carmen. Perfecto. Cada vez esto, a partir de ahora, cuando justamente identifiquen, sepan que es su cuerpo que les está comunicando algo, que está en modo supervivencia, ¿no? Sistema físico, insomnio, dolor espalda, nos dice Tania. Eslabón de conductas y hábitos. Tratar de pararme 5 minutos y está que nos dice Nancy que llegó a la pérdida de cabello. Eric, problemas gastrointestinales. Se me lengua la traba. Síntomas físicos, nos dice Josué, dolor de cuello. Sonia, el estrés me genera migraña. Tuve día de incapacidad para desestresarme, perfecto. Colon irritable, el estrés me provoca migraña, síntomas físicos, cansancio físico y dolor de espalda. Perfecto, perfecto. Y recordemos justamente eso. Estos son los efectos. La causa es el estrés como tal, ¿no? Que nosotros tenemos. Y voy a compartir 2 herramientas que nos pueden ayudar a mejorar un poco la percepción que nosotros estamos manejando ante esta situación. Muchísimas gracias a todos los que nos han compartido en qué fase, y esto me interesa que ustedes se lo lleven porque, insisto, esto les va a ayudar a identificar qué es lo que el cuerpo está diciendo. Muchas veces el problema es que vivimos en la sociedad donde nos creemos Superman o la Mujer Maravilla, ¿verdad? Y no escuchamos a nuestro cuerpo. Y a pesar de que sabemos que tenemos insomnio, tenemos dolor de cabeza, etc., etc., nosotros empezamos y seguimos y no escuchamos, ¿no? Y esto puede desencadenar en cosas un poquito más graves. Y yo sé que muchas veces lo hacemos desde la nobleza de querer llevar comida a nuestra familia, querer cumplir el sueño que nosotros tenemos o lo que fuese. Pero creo que hay una reflexión que me gusta y más en la salud emocional, es vital el tenerla, ¿no? Por ejemplo, para los que hemos tenido la oportunidad de viajar en avión, creo que siempre, bueno, por ley siempre explican qué se tiene que hacer en situaciones de emergencia, ¿no? Y en un avión te dicen, miren, la situación más grave, lo que va a ocurrir, van a salir unas máscaras de oxígeno y pues hay que ponérselas, ¿no? Pero te dicen lo siguiente. Antes de ponerse, incluso a un niño pequeño, lo primero tiene que ponerse usted la máscara usted mismo, ¿no? Para tener la fuerza y poder ayudar a los demás. Es decir, yo sé que muchas veces nosotros continuamos por la nobleza de nuestra familia, el sueño, nuestra pareja o lo que sea, ¿no? Pero realmente al final, si nosotros queremos ayudar a las demás personas, primero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Y por eso es importante identificar que cuando estemos en cualquiera de estas eslabones de la cadena, lo que tenemos que hacer es parar y gestionar el estrés. Obviamente, al final, la gestión del estrés en general conlleva también el saber adaptarnos a vivir en ciertas situaciones. Pero bueno, voy a compartir ahorita un par de herramientas que creo que pueden llegar a ser útiles para esto mismo, ¿no? Así que vamos con la primera herramienta. La primera herramienta práctica que les comparto, y por cierto, les recomiendo este libro, La quietud es la clave, que de cierta manera habla de lo que estamos comentando en este momento. Pero bueno, la primera herramienta se llama Mente Grande. ¿A qué se refiere con mente grande o por qué es importante aplicar esta estrategia para poder gestionar mejor el estrés? Como descubrimos, la clave es las percepciones, ¿verdad? Entonces, esta nos ayuda justamente a esto. Imaginémonos si yo agarro un bote de chile y lo pongo o lo vierto en un vaso de agua. Obviamente, si tomo ese vaso de agua, va a tener mucho picante, ¿no? Y probablemente yo
voy a tener la boca lastimada por la concentración de picante en ese bote de agua. Entonces, ¿a qué se refiere con mente grande? ¿No? A que nuestra mente normalmente está en un vaso, pero hacerla lo más grande posible para que el chile no tenga ese mismo efecto. Porque así como si yo vierto ese chile en ese vaso de agua y al final siempre va a picar, si yo vierto ese chile, por ejemplo, en un lago y tomo agua de ese lago, probablemente el chile no me va a afectar en prácticamente nada, porque se diluye entre la grandeza del lago, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar justamente es una mente grande. Es decir, que los problemas los podamos ver tan alejados que se vea únicamente como un punto que podemos nosotros gestionar. Entonces, la herramienta práctica que les comparto es la regla 10-10-10. ¿En qué consiste? Cuando tú estés ante una adversidad, obviamente me refiero a adversidad no de vida o muerte, no tengo que sacar ahorita a mi madre para llevarla a la ambulancia, ¿no? Sino que tipo de adversidades que la decisión no tiene que ser ya o no es una urgencia como tal, ¿no? Lo que puede ser lo que ustedes me mencionan, ¿verdad? Eh, solicitudes de mi jefe, las cosas no salen como yo quiero, etc, etc, etc. A ese tipo de situaciones me refiero. Entonces, la regla es 10-10-10. Entonces, quiero que ustedes se imaginen cómo me afectará este problema en 10 meses, en 10, perdón, en 10 días. ¿Cómo me afectará en 10 semanas? ¿O cómo veré este problema en 10 semanas? Y aún más, ¿cómo me afectará esto en 10 meses? Hay personas que incluso lo hacen hasta 10 años, ¿no? Y cuando tú ocupas esta regla y empezás a ver el problema a la distancia, logras en algunos casos gestionarlo. Pero Alejandro, me pueden decir ustedes, pero esto es mentirse a uno mismo. Miren, al final siempre nos hemos mentido a nosotros mismos, porque yo creo, por la edad, más de alguno aquí hizo la PAE, ¿no? Creería yo. Para los que no lo hicimos o no sabemos qué es la PAE, yo creo que ni existe, pero es el examen que nosotros nos hacían y nos decían que era crucial para nosotros poder graduarnos de bachillerato, ¿no? No sé si recuerdan en ese momento, porque yo me acuerdo de las emociones que sentía, la preocupación que tenía esa situación en particular, ¿verdad? Pero ya con el tiempo y la ves a la distancia, ya mi yo actual, ¿no? Ya ve ese problema como algo insignificante, ¿no? Y así muchos problemas de la vida, ¿no? Incluso rupturas amorosas, creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Que se ve como la peor situación que nos ha vivido, pero ya cuando pasa el tiempo hasta se ríe uno de las cosas que ocurrieron, ¿no? Es decir, al final cuando nosotros damos amplitud, que al final la vida no nos da, los problemas se minimizan, ¿no? Y esa pareja tóxica que en algún momento le generó mucho estrés, ahora es solo un recuerdo, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que nos ayuda es justamente a nosotros acelerar el tiempo y tener los beneficios de ver el problema a la distancia, ¿no? Intentar ver los problemas a la distancia para justamente mitigar las cargas. Creo que quizás se le fue la internet. Vamos a darle un tiempito para que vuelva a conectarse. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, hoy sí.
¿En qué momento me fui? No, no sé. Es que Bueno, te empezaste a ir poco a poco. poco a poco, pero logré establecer aquí en la técnica de respiración 3-3-6. No, No, me quedé hasta la mente grande, la regla 10-10-10. Sí, ahí. sí. Perfecto, perfecto. Entonces, esa regla nos puede ayudar justamente a lo que nosotros vemos, ¿verdad? Lo que pasa en la vida. Que ya cuando pasa el tiempo, los problemas que en algún momento fueron muy grandes se disuelven. Entonces, les comparto esa herramienta para que nosotros, cuando veamos una adversidad en la vida, qué sé yo, no me contesta el proveedor, no ocurre eso, intentemos subir la distancia de ese problema vamos a ver que poco a poco nos va a ayudar a mitigar. La segunda herramienta práctica que nos puede ayudar justamente para poder mitigar principalmente la ansiedad cuando nosotros la sintamos en aumento es la respiración 3-3-6, ¿no? Entonces quiero que ahorita tomemos conciencia de cómo nos sentimos ahorita, ¿no? Quiero que tomemos conciencia de mi cuerpo, mi mente y cómo me estoy relacionando yo con ella antes de hacer el ejercicio. Quiero que tome ahorita una plena conciencia de cómo se siente actualmente. La técnica de respiración 3-3-6 consiste en respirar profundo 3 segundos, mantener 3 segundos y soltar 6 segundos. La voy a hacer yo y pues por favor los que puedan hacerla conmigo, me replican, ¿no? Yo voy a estar comentando los tiempos y demás para que lo vayamos haciendo, pero antes de hacerlo, justamente me interesa que tomemos conciencia de cómo nos sentimos ahorita, ¿no? Y cómo nos vamos a sentir después de hacer un ejercicio que probablemente solo vamos a hacer 2 minutos y medio, ¿no? ¿Cómo se siente nuestro cuerpo después de hacerlo? Entonces, vamos a respirar 3 segundos, mantener 3 segundos y exhalar 6 segundos, ¿no? Vamos a ver cómo nos sentimos. Es la técnica de respiración 3-3-6. Así que vamos ahorita. Iniciamos. Respiramos 3 segundos, por favor. Mantenemos otros 3 segundos. Exhalamos 6 segundos. Nuevamente. Respiramos 3 segundos, por favor, hasta el fondo. Mantenemos otros 3 segundos. Exhalamos 6 segundos. Nuevamente, 3 segundos de respiración. Mantenemos otros 3. Exhalamos 6. Nuevamente, 3 segundos. Mantenemos. Exhalamos 6. Una vez más. Respiramos 3 segundos. Lo más fuerte posible. Mantengan esos 3 segundos. Exhalen 6 segundos. Y la última vez. 3 segundos. Mantenemos 3 segundos. Y exhalamos 6 segundos. Excelente. Esa es la técnica de respiración 3-3-6. Nos ayuda a principalmente controlar y gestionar la ansiedad. ¿Alguien realizó la respiración que nos quiera comentar? Si logró sentir mayor relajación después de hacerla, que nos quiera compartir y levantar la mano, por favor. ¿Alguien realizó la actividad que nos pueda compartir para que nos cuente la experiencia de qué sintió? Veamos. Me relajó un poco, dice Adel. Ah, perfecto. De mi lado experimenté relajación al finalizar la técnica. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por compartir justamente, ¿no? Y es una técnica, nosotros ahorita solo hicimos 2 minutos
del ejercicio, ¿no? Se puede hacer hasta 5 minutos. Y el objetivo justamente es que cuando nosotros, por eso este taller está bastante diseñado para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Yo identifico cuando estoy estresado. Por ejemplo, yo me vuelvo impaciente, me acelero un poco más en lo que espero de la vida, ¿no? Entonces, detectar, detenernos un momento y aplicar esta técnica puede ser muy útil, ¿no? Muchas gracias para las personas que nos compartieron la experiencia. Si por algún motivo no se hizo, recordemos, es la técnica 3-3-6. Respiro 3 segundos, 2, 3, mantengo 3 segundos y exhalo 6 segundos. Y si por algún motivo, porque está en el trabajo y no quería que lo vieran respirar así, no lo hizo, lo invito a que la prueben, ¿no? Porque van a ver que efectivamente van a encontrar una relajación bien interesante y más serena al momento de nosotros tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, continuamos con lo que tenemos programado. La respiración 3-3-6 es una muy buena técnica. Vimos también la técnica 10-10-10, pero digamos, lo que podemos hacer nosotros en nuestro día a día. Cada vez que nosotros nos estresamos, activamos nuestro sistema simpático, ¿no? Nuestro sistema que está alerta. Y por ende se tiene que activar nuestro sistema parasimpático para mitigar eso. Pero aquí está lo interesante. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque cuando se activa nuestro sistema simpático, nosotros nos inflamamos, ¿no? Y creo que es un concepto algo común ya, comidas antiinflamatorias o estos antiinflamatorios, se refiere a esto. Porque nosotros hay acciones que hacemos en nuestro día a día que nos pueden inflamar, es decir, emular a nuestro cuerpo como que si estuviera estresado. Entonces, digamos, como recomendaciones que nosotros tenemos que buscar materializar para no estar inflamados y que no esté nuestro sistema simpático totalmente alerta, lo que tenemos que buscar es comer bien. No es aquí un taller de nutrición, pero pueden buscar ahí comida balanceada. Incluso, yo creo que comer chatarra no necesariamente es malo si uno lo hace en la justa medida, ¿no? Como hemos visto con la técnica de la mente grande, el problema está en la dosis, ¿no? Comer bien es importante, dormir bien, ejercicio regular, no tiene que ser un fisiculturista e ir a la tarima, ¿no? Con ejercicio regular es suficiente. Rodearse de buenas personas, muchas veces olvidamos que somos seres sociales y que es importante esos vínculos porque al final nos generan bienestar. Y la meditación, ¿no? Es una herramienta que en este caso por cuestión de tiempo no vamos a poder ver, pero básicamente lo que busca la meditación, incluso se confunde porque creen que meditar es únicamente estar con los ojos cerrados. No, realmente uno puede estar meditando, trabajando, ¿no? Siempre y cuando esté en el tiempo presente y concentrado, ¿no? Entonces, pero la meditación guiada es una herramienta que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a identificar cuáles son nuestros pensamientos y demás. Y según algunas evidencias que ha demostrado Harvard, ayudan a mitigar nuestro diálogo interno y por ende cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, en función del estrés, estas son algunas recomendaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, quiero que nosotros abordemos justamente este concepto, ¿no? Que establece Boris Cyrulnik, ya para nosotros también empoderarnos ante las diferentes situaciones. Y es que él en su libro, Los patitos feos, fue el pionero. Bueno, yo sé que todos hemos escuchado el concepto de la resiliencia. Boris Cyrulnik fue el padre de la resiliencia. Perdón, no podemos ver la presentación. No sé si... Perfecto. Ah, como me cortó, es cierto, como me sacó. Ahorita la vuelvo a poner. Disculpen. Vamos acá. Permíteme que esta ventana no me parece ahorita. Voy a cerrarla y volverla a abrir. Bueno, pero les comento quién es Boris Cyrulnik. Ya lo van a ver en la presentación. Boris Cyrulnik, justamente, él vivió, es el pionero de la resiliencia, ¿no? Principalmente porque él vivió los holocaustos nazis, ¿no? Él perdió a su familia y también le llaman el psicólogo de la esperanza, ¿no? Y él habló bastante de la resiliencia y hizo muchas investigaciones muy, muy interesantes relacionadas con esta misma, ¿no? Cómo nosotros podemos crear justamente personas que logren soportar ciertas adversidades, porque entiéndase, la resiliencia básicamente lo que habla es la capacidad que uno tiene de adaptarse ante diferentes circunstancias, incluso circunstancias que pueden llegar a ser muy traumáticas, ¿verdad? Entonces, a partir de él nos da una pequeña recomendación y es la siguiente. Lo que nosotros tenemos que buscar
para empezar a cultivar la resiliencia en cada uno de nosotros tenemos que pasar de el por qué, es decir, de hacernos la pregunta, ¿verdad? Cuando ocurran situaciones en la vida adversas, en lugar de preguntarnos por qué, porque justamente, valga la redundancia, cuando nosotros nos preguntamos ese por qué, vamos a encontrar respuestas, porque nuestro cerebro está diseñado para cultivar esas respuestas, ¿no? Porque la vida es injusta, porque no me lo merezco, porque no me ayudaron, ¿no? Entonces, al final son respuestas que de cierta manera nos lastran siempre emocionalmente y nos pueden incluso llegar a tumbar. Entonces, ¿qué es lo que él propone? Que ante las diferentes adversidades de la vida, en lugar de nosotros preguntarnos el por qué, tenemos que preguntarnos el para qué. Es decir, ¿para qué vino esto en nuestra vida? ¿Por qué? Porque, valga la redundancia, estoy diciendo mucho por qué, pero la pregunta por qué al final lleva respuestas, insisto, que de cierta manera nos estancan. Pero cuando nosotros nos preguntamos el para qué, la diferencia es que al final creamos nuevas realidades, ¿no? Creamos nuevas posibilidades sobre lo que ocurrió, transformarlo a algo que pueda estar justamente a nuestro favor, ¿no? Entonces, en lugar de preguntarnos el por qué, preguntémonos el para qué. Entonces, que no me reconoció la presentación, así que tuve que compartir la pantalla en vivo. ¿Se ve la pantalla, Carmen? Se ve tu pantalla, pero es lo que tú tienes que compartir es la ventana, Sí, creo. el Power. Es lo que pasa O es que el, no me lo reconoce ahorita, por eso compartí al final mi pantalla. Pero permíteme, a ver si ya me lo reconoce, es que no me reconoce la ventana. Me la reconoce. Pero todas las pantallas. Bueno, voy a esperar a que me la reconozca, pero básicamente el concepto que se establece es que en lugar de preguntarnos el por qué, nosotros nos preguntemos el para qué. Y ustedes me pueden decir, pero hay situaciones muy adversas. Y sí, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, hay padres ausentes. Pero a pesar de que es una situación dolorosa y que probablemente no merecemos vivir, si nosotros nos preguntamos el para qué, podríamos encontrar, por ejemplo, que al final esta persona lo que está haciendo es, de cierta manera, nos está enseñando cómo no tener que ser como padres si lo decidimos ser, ¿no? En algún momento podemos tener un quiebre amoroso, ¿no? Que es bien doloroso. Y uno se puede preguntar, ¿pero para qué? ¿Para qué? Bueno, el para qué puede ser que es momento que tú tienes que cultivar el amor propio en ti y aprender a vivir de cierta manera, de una manera un poco más libre, ¿no? O cuando se llega a perder un ser querido, que obviamente es bien doloroso. ¿Por qué para qué podemos encontrar ahí? Me pueden decir. Pues el para qué puede ser el hecho de empezar a vivir la vida aquí y el ahora, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentemos a diferentes circunstancias, quiero o más bien lo que propone este personaje, es que en lugar de preguntarnos el para qué, el por qué, empezar a preguntarnos en lugar de preguntarnos el por qué, preguntarnos el para qué. Y ese simple cambio de diálogo nos va a empezar a hacer un poquito más resilientes. Ahorita vamos a ver si ya me permite compartir. No me reconoce la herramienta que les quiero compartir. sí, en compartir te van a salir pestaña de Chrome, ventana o toda la pantalla. Tienes que poner ventana. Sí, no, es que Entonces, estoy en ventanas, pero no me reconoce la presentación PowerPoint. Me reconoce únicamente el Chrome al compartir. ajá. Espérate, aquí ya vi. Ya, aquí ya. Voy a abrirlo de nuevo. Ahorita sí tienen que ver. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto, sí tuve que abrirlo de nuevo. Las disculpas del caso. Entonces, esto es. La clave de esto, y a partir de justamente esto que les acabo de decir, es a partir de muchas investigaciones. Boris Cyrulnik estudió a las personas traumatizadas y vio justamente las características, y es esto, ¿no? Y ojo, cuando nosotros sufrimos diferentes adversidades, incluso es prudente saber que somos personas vulnerables en X momentos, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces la clave es, en lugar de preguntarnos el por qué, pasar a preguntarnos esto, el para qué. Esto, si nosotros lo empezamos a hacer,
nos podemos llegar a convertir en personas fuertes emocionalmente, ¿no? Y ojo, hay personas, creo que todos nos daremos cuenta que ya por defecto, es decir, por naturaleza, son fuertes emocionalmente de cierta manera. Yo he visto casos de personas que tienen cáncer y siguen adelante y realmente es admirable la fortaleza, porque efectivamente cada uno de nosotros tiene un músculo emocional, si lo queremos ver así, ¿no? Pero que nosotros no tengamos un músculo emocional muy fuerte no significa que no lo podamos desarrollar. Paradójicamente, en muchos casos, para que vean a qué es lo que me refiero, las personas más musculosas que vemos realmente son las más delgadas, porque las personas que tienen ya un cuerpo medianamente atlético o que responden muy bien al entrenamiento, normalmente no terminan de entrenar y sacar su máximo potencial, sino que estadísticamente las personas más musculosas son aquellas que fueron bien flaquitos o tuvieron mucho sobrepeso y dijeron, no me va a volver a pasar que me digan flaquito o gordito, ¿no? Y empiezan a entrenar y ellos sí fortalecen su máximo potencial en muchos casos, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre aquí, en el sentido que nosotros por defecto no tengamos una fortaleza emocional, no significa que no lo podamos trabajar. Y si nosotros trabajamos nuestra fortaleza emocional, nos convertiremos en personas más alegres, porque ya la alegría, que no es lo mismo que la felicidad, ya no va a depender tanto de las circunstancias, ¿no? Vamos a ser capaces de activar la droga interior del éxtasis, que viene siendo la dopamina. Vamos a ser felices independientemente de la situación. Vamos a robustecernos de serotonina, otra hormona de felicidad, y con gran sensación de abundancia. Si nosotros empezamos a fortalecer nuestro músculo emocional. Pero bueno, para poder nosotros fortalecer el músculo emocional, quiero compartirles el siguiente momento, ¿no? Y esto igual nos va a ayudar justamente para las situaciones que me mencionaron que les dan estrés, ¿no? Que es el objetivo de esta masterclass, ¿no? Entonces, aquí es donde yo les quiero compartir justamente este movimiento, ¿no? El Kung Fu emocional, que consiste de dos fases, ¿no? Se recuerdan, ¿verdad? Cuando Laruso estaba con el señor Miyagi y lo puso a barrer y a trapear, ¿no? Y después eso al final conllevó a tener movimientos que podía utilizar en combate. De cierta manera, algo así vamos a hacer nosotros aquí. Vamos a ver ciertos movimientos que si nosotros lo podemos aplicar en la vida, vamos a ser personas más resilientes y que vamos a poder gestionar mejor situaciones que históricamente nos pueden generar estrés. Entonces, el movimiento consiste de dos fases. Primero, renunciar a una idea fija, ¿no? Ya voy a explicar a qué se refiere. Renuncio a una idea fija, lo que me han dicho, ¿no? Que tengo que vivir ante esta situación y creo un escenario de una manera de alegría, que genero alegría y aprendizaje. Es decir, renuncio a una idea que la sociedad me ha dicho que tengo que tener y creo un escenario favorable. Renuncio y creo, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere. Por ejemplo, cuando nosotros renunciamos, ¿a qué se refiere cuando renunciamos a una idea fija? Consiste en darnos cuenta que no necesitamos nada para estar bien, renunciar con alegría y liberarnos de la necesidad. Es decir, si nosotros tenemos una mayor capacidad de renuncia, vamos a tener una mayor capacidad de abundancia, ¿no? Y uno de los ejemplos es bien interesante, ¿a qué me refiero? Es Diógenes, el perro, ¿no? Era un filósofo cínico que él había tenido justamente la idea de que podía vivir con lo menos posible, ¿no? Cuenta la leyenda que él lo único que lo acompañaba era un guacalito, hasta que un día vio que un niño podía beber agua únicamente con sus manos, entonces dijo que él no la necesitaba. Entonces su filosofía de vida, que es la filosofía de vida cínica, era yo necesitar lo menos posible. Por eso le decían Diógenes el perro, ¿no? En un momento determinado, las historias de Diógenes llegaron a un emperador muy poderoso, el cual era Alejandro Magno, y quería conocerlo, ¿no? Entonces va a la ciudad de Diógenes, lo busca y al final lo termina encontrando. Y cuando se le acerca, justamente está este escenario. Viene Alejandro con todas sus tropas, ¿verdad? Y le dice, Diógenes, he venido desde muy lejos únicamente para cumplirte cualquier deseo porque eres una persona muy admirable por tu desapego. Dime, ¿qué quieres? Yo te puedo dar absolutamente todo, le dice Alejandro. Y cuando Diógenes lo ve y únicamente le dice, bueno, lo que quiero es que te apartes porque me tapas el sol, ¿no? Ya que no era una persona que necesitaba mayor cosa, era totalmente libre, ¿no? Obviamente, un súbdito de Alejandro vio eso como un insulto y estuvo a punto de clavarle una espada, pero Alejandro lo detiene. No, detente.
¿Por qué, Su Majestad? Le dice. La verdad, le dice Alejandro, si yo no fuera yo, quisiera ser Diógenes, ¿no? Porque justamente la capacidad de renunciar a ciertas situaciones nos puede dar una mayor libertad, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de renuncia, me refiero, en nuestro caso particular, es que renunciemos a ideas fijas que nos establece la sociedad. Por ejemplo, yo sé que en muchos casos nos estresa el tráfico, ¿no? Algo que no podemos cambiar. Entonces, renunciamos a esa idea que tiene que ser un momento estresante y pasamos al siguiente movimiento, que es la creación, ¿no? Es decir, creo un significado positivo ante la situación que está ocurriendo, ¿no? La creación consiste en crear un escenario que favorezca, creando un significado que nos favorezca, es decir, crear algo positivo de esa situación que no podemos cambiar. Cuando nosotros creamos un significado, tenemos una mayor libertad. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos más interesantes es de este personaje, algunos lo conocerán, se llama Odín Dupeirón. Este personaje, bueno, este actor trabajaba en Furcio, ¿no? Y en un momento determinado a él lo despiden. Y él, su única capacidad era de ser actor, ¿no? Y pasó por mucho tiempo desempleado y con esos pensamientos que a uno le vienen a la mente de me siento inútil, nadie cree en mí. En un momento determinado, él tenía esas ideas, ¿no? Pero renunció a esas ideas de sentirse lástima a sí mismo, de creerse un fracasado y creó un escenario positivo, un escenario nuevo y dijo, bueno, ¿qué tengo? Soy actor. Ya aquí ya tengo un actor que puedo contratar, que soy yo mismo. Y como no tengo gente para contratar más, voy a hacer un monólogo, ¿no? Y ahí con unas cortinas maltrechas creó el escenario y creó su obra que se llama A Vivir, una obra que ha tenido mucho éxito, lleva muchos años de cartelera, que le permitió a él su libertad financiera y tener otros proyectos, ¿no? Es decir, él renunció a la idea de voy a ser un fracasado, a nadie le interesa lo que hago, porque eran los pensamientos, y creó un escenario nuevo, una posibilidad. Entonces, los dos movimientos son justamente renuncio a una idea fija y creo un escenario que me favorezca. Volvamos al tema del tráfico, ¿no? Renuncio a la idea de estresarme por algo que no puedo cambiar porque es ilógico, ¿no? Es como que estresarse con el tráfico es como estresarse con la gravedad, ¿no? Es decir, si yo me estresara cada vez que cae este lapicero, sería ilógico porque es algo con lo que no puedo luchar, ¿no? Y actualmente el tráfico es algo si no nos queremos levantar más temprano, es algo con lo que no podemos luchar, ¿verdad? Entonces, la técnica consiste en renunciar a la idea de sentirme estresado y crear un escenario positivo, ya sea que ese tiempo lo invierto para escuchar un podcast, por poner un ejemplo, ya sea que ese tiempo lo ocupo para hablar con un ser querido, o ya sea que ese tiempo lo ocupo para reflexionar, ¿no? Entonces, este movimiento nos ayuda específicamente a gestionar mejor las situaciones. Obviamente no es de la noche a la mañana, tenemos que practicar un poco la renuncia y la creación. Por ejemplo, hay personas que se frustran porque hay mucha carga laboral, ¿no? Pero no se dan cuenta que hay otras personas que su frustración es diferente, que es no tener trabajo o no tener que comer, ¿no? Por eso dicen que al final no es que los problemas cambien, sino que no dejan de existir, ¿no? Entonces, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Imaginémonos, tienen una cola muy larga en el banco, ¿no? Cada vez que nosotros vamos al banco, nos imaginamos, obviamente, aburrimiento, estrés, malestar, pérdida de tiempo, es decir, son las ideas, ¿no? Y si nosotros mantenemos esas ideas, efectivamente nos vamos a estresar, vamos a generar cargas y vamos a acumular esas cargas. Uno, porque hay cosas por las que sí vale la pena estresarse. Para mí, vale la pena estresarse por cosas que sí podemos cambiar. Cosas que no podemos cambiar, pues no le hay mayor sentido, ¿no? Entonces, para nosotros empezar a practicar este movimiento, quiero que hagamos justamente la técnica de renuncia y creación. Es decir, sé que estoy ahorita en una cola que probablemente va a durar 1 hora, ¿no? Renuncio a estresarme y ¿qué podríamos hacer en esa hora para darle un significado positivo a esa cola en el tráfico para que no nos afecte tanto? Los leo. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para nosotros darle vuelta a esa situación que no podemos cambiar y sacarle
algo favorable, tal vez no perfecto, pero por lo menos óptimo para pues que esa situación no nos genere una carga como tal, ¿no? Así que los leo. ¿Qué estamos, imaginemos, una cosa que no pueden cambiar? Una hora en el banco, en una gran cola, ¿no? Pero necesito que cree un escenario favorable. Es decir, ¿qué podríamos hacer esa hora para enriquecerla a pesar de que no podemos cambiar el hecho que vamos a tener que estar en la cola, ¿no? Escuchar un podcast nos dice sobre algún tema que nos interese. Yo siempre ando algo para leer y ocupo ese tiempo. Excelente, muy buena recomendación. Eso se llama, en productividad lo llamamos de los tiempos muertos a los tiempos vivos, cómo darle vida a los tiempos muertos. Tratar de entablar en conversación con alguien, excelente, Rodrigo. Leer un libro, escuchar un audiolibro, revisar y responder correos, excelente. Uno se puede poner a chatear, pero de todas maneras va a estar una hora, ¿no? Excelente. Revisar y responder correos. Yo escucho a Margarita Pasos, excelente. Excelente. Justamente, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Bueno, voy a leer un poquito más por si mandan. Perfecto, perfecto. Muchas gracias para los que participaron. Entonces, este es el movimiento del Kung Fu emocional, ¿no? El hecho de crear esa renuncia y esa creación. Si nosotros hacemos eso, justamente situaciones que nos generan estrés las vamos a empezar a controlar, porque ya esa fila del tráfico por lo menos no va a ser una carga, ¿no? Porque la vamos a saber gestionar. Cuando nuestro jefe nos de una situación adversa, ¿no? Una situación de debido tiempo, nosotros la podemos ver como la peor situación del mundo o como una oportunidad para medir nuestras habilidades, ¿no? Bueno, esta va a ser mi oportunidad para ver si tengo vida en tiempo para poder hacer esta actividad que nos demanda. Entonces, esta es una herramienta que si nosotros la utilizamos, vamos a darnos cuenta que podemos justamente darle vuelta a diferentes situaciones que no podemos cambiar, pero sí por lo menos emocionalmente el gestionarlas mejor, ¿no? La renuncia y la creación es el movimiento específico para nosotros tener ese kung fu emocional en nuestra vida y lograr que las adversidades de la vida pues las podamos gestionar un poquito mejor. Quiero dar tiempo por si tienen algunas preguntas de los contenidos que hemos visto. Quiero dar ese momento de preguntas. Yo sé que ha sido breve y lastimosamente por cuestión de tiempo me interesaría más que los practicara porque al final, como dicen, ¿verdad? La sabiduría no está en el conocimiento, sino en la aplicación, pero por lo menos espero que haya servido esto como elementos divulgativos, por si se quieren trabajar un poquito más, trabajarlos, ¿no? Por su cuenta o nos acompañen en el taller, que igual en el taller también he dejado tantas cosas, cómo se gestiona la ansiedad resolviendo y disolviendo el problema, las pérdidas o la melancolía, cómo tenemos que reestructurar las creencias, los errores del pensamiento y demás más. Pero, pues bueno, para hacer antes de las preguntas, lo que hemos visto ahora, ¿no? El contenido es diferencia entre ansiedad, que dijimos la ansiedad del sistema de alerta, el estrés son los recursos biológicos que tenemos y el síndrome del burnout es cuando ya estamos quemados, es la diferencia. ¿Por qué sufrimos? Básicamente porque en nuestro diálogo interno hay una expectativa y una realidad diferente. ¿Qué es el estrés? Insisto, aquí me interesa que nos llevemos el estrés como la relación que tenemos nosotros con el mundo en función de los recursos. Si nosotros no tenemos los recursos apropiados para confrontar el problema, ese problema nos va a estresar. Si los tenemos, nos va a ser menos, entendiendo recursos no necesariamente como algo físico, sino que incluso a veces el recurso emocional de saber que hay cosas que no puedo cambiar. Vimos, esto me interesó bastante, la cadena del estrés para identificar en algún momento si nuestro cuerpo nos quiere decir algo, ¿no? Que se compone de percepción, conductas y hábitos, síntomas físicos y psicológicos y enfermedades. La clave para saber gestionar el estrés, si ya lo estamos empezando a materializar, obviamente hay técnicas de relajación, pero lo ideal sería que de entrada nosotros la percepción la manejáramos de una mejor manera, ¿no? Y es que miren, hay en este mundo dos tipos de personas y creo que un cuento de cierta manera lo narra, ¿no? En una ocasión una persona va a un nuevo vecindario para ver si podía vivir ahí, ¿no? Y le pregunta al vigilante, mire, ¿cómo es este vecindario? Y el vigilante le pregunta, ¿y cómo es el vecindario donde usted viene? Ah, no, mire, ahí las personas son egoístas, malhumoradas, siempre ven cómo ponerle el pie a otro, ¿no? El vigilante le responde,
igual aquí son de esa misma manera, le dice. Ah, ok, bueno, pues no vale la pena vivir acá, ¿no? Y viene otra persona y lo mismo, le pregunta, ¿no? Estaba viendo casas y mire, ¿cómo es el vecindario acá, el vigilante, ¿no? Ah, mire, le dice, el vigilante, ¿y cómo son sus vecinos? Ah, muy amables, siempre están a disposición, nos apoyamos mutuamente. Y le dice el vigilante, aquí es igual, idéntico que en su vecindario. En esas dos pláticas un niño había escuchado justamente y le llamó la atención que al final, si se fijan, son respuestas opuestas, ¿no? Y le pregunta el niño, ¿no? Mire, pero ¿por qué le contestas así si al final describís dos vecindarios totalmente diferentes? Le dice. No, le dice, porque al final nosotros siempre tenemos la tendencia a proyectar lo que nosotros somos, ¿no? Ya lo decía Einstein, o tú puedes ver la vida como una guerra, que hay personas que la ven así, la vida es una guerra, o como un juego donde hay diferentes retos, ¿no? Entonces, a partir de la percepción, nosotros nos podemos relacionar diferente con las situaciones que nos pueden generar ansiedad, estrés, melancolía y demás. Y es que el problema no son las cosas, sino cómo nos relacionamos nosotros con esas situaciones, ¿no? El sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de la interpretación que hacemos sobre lo que nos pasa. Entonces, por eso es importante el tema de la percepción. Pero si nosotros estamos o identificamos que estamos en conductas y hábitos, síntomas físicos y psicológicos y enfermedades, lo que me interesa es no sentirnos mal por estar estresados, sino que únicamente identificarlo y saber que nuestro cuerpo en ese momento nos está queriendo decir algo. De ahí vimos técnicas concretas para gestionar el estrés, principalmente la ansiedad, que es la antesala, la regla 10-10-10, que dijimos ver el problema en 10 semanas, 10 meses, 10 días, 10 semanas y 10 meses, es decir, darle amplitud al problema para verlo como algo pequeño. Y la técnica de respiración 3-3-6, que consiste en respirar profundo 3 segundos, mantener 3 segundos y soltar 6 segundos. Y por último, lo que acabamos de ver aquí, brevemente, el Kung Fu emocional, el movimiento de renuncia y creación. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a un escenario complicado, como puede ser algo cotidiano, ¿verdad? Un familiar que no conoce de tecnología te dice que le ayudes a poner la serie que le gusta, ¿verdad? En lugar de quedarte con la idea, ay, otra vez tengo que ayudarlo, vamos a renunciar a esa idea y vamos a decir, vamos a crear algo positivo. Y van a decirse ustedes mismos, por poner un ejemplo, ahorita voy a forjar mi paciencia. Sé que en algún momento esta paciencia que estoy forjando ahorita me va a ayudar en otro escenario, ¿no? Entonces, es ahí, con este movimiento, que nosotros podemos crear posibilidades para ver algo positivo y propositivo ante situaciones adversas. Como decía Boris Cyrulnik, en lugar de preguntarnos el por qué, empezar a preguntarnos el para qué. Y eso va a ser la diferencia en su momento cuando estemos aplicando estos movimientos. Seremos personas más resilientes y que nos relacionaremos un poquito mejor con nuestro entorno. Así que bueno, no sé si existe alguna pregunta de lo que hemos visto para, pues, contestarla en algún momento. Igual les comento, si ustedes tienen, miren, y van, que se llama en el taller más completo, lo comentamos de igual forma, ¿no? Así que abro micrófono o chat como gusten por si tienen alguna pregunta. Excelente. ¿Qué dice acá? Carmen se unió. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que Sugerencia, quieran, chiste, o anécdota. algo que quieran comentarnos? Ya que es un tema bien interesante. Igual les puedo recomendar libros si me lo preguntan. Porque no es necesario llegar a quemarnos o estar en un modo de supervivencia, ¿verdad? Eso. El problema es que a veces nos acostumbramos a vivir así. Yo conozco personas que tienen que estar en actividad porque les hicieron creer que descansar o hacer algo es sinónimo de haraganería, Aquí me ¿verdad? Entonces, pregunta, un disculpa, libro, creo. Ajá. sí. Recomiendo La quietud es la clave de Ryan Holiday y Nada es tan terrible de Rafael Santandreu. El de Rafael Santandreu es bien bonito porque es un libro que aborda situaciones psicológicas, pero no clínicos, sino que para personas que
no necesariamente tenemos o nos interesa tanto ese conocimiento clínico. Entonces, bien bonito porque ese libro justamente hace recapitulaciones de personas que han sido resilientes, entonces te establece como el hecho de, bueno, si estas personas lo fueron, y aparte que es un psicólogo el que lo escribe, un psicólogo conductivo-conductual, es muy interesante. Nada es tan terrible, de Rafael Santandreu. Y veamos, bueno, eso. Continúa, Carmen, disculpa. Quería solo comentar. Tal vez se los escribís en el chat mejor para que ellos lo puedan tomar Sí, nota. mejor, Ujú. me parece. Sí, yo como algo personal, sí, a mí me pasó lo mismo en cuarentena, de que yo estaba como, yo me había programado, ¿verdad? Así era mi programación, se podría decir que me levanto a tal hora, hago ejercicio, llego a la casa, me baño, a las 6:30 tengo que estar en el trabajo. Y cuando vino la cuarentena, vino como a destruir mis planes. Lo que tú decías, ¿verdad? Todos los planes que nos habíamos propuesto, ¿verdad? Entonces, y eso causa cierto problemas en el cuerpo, como tú decías, ¿verdad? Yo tuve que recurrir a un médico, me acuerdo, y él me decía, ¿qué es lo que trata de evadir o con esa actividad o con ese activismo? ¿Verdad? Entonces muchas veces nos llenamos de muchas actividades porque queremos olvidar algo o queremos evadir una realidad, pero en realidad, valga la redundancia, nos estamos nosotros saboteando, ¿verdad? Emocionalmente. Entonces, sí, creo que todos tus consejos que nos has dado, yo la verdad que yo pongo música o trato de hablar con alguien, o también un podcast o algo, ¿verdad? Para poder aprender. Es bien importante. Igual las personas que están en transporte de la empresa o sea público, pues leer sería lo ideal, ¿verdad? Aprovechar ese tiempo en lugar de estresarnos. Eso, Este, empoderarnos. empoderarnos, cabal. Igual, como les decía el licenciado, en el seminario vamos a desarrollarlo ya más completo. Eso es lo que les dio él ahorita en esas 2 horas. Es como algo introductorio, una introducción de lo que se va a ver en el seminario de Kit Manejo del Estrés y el Burnout. ¿Verdad? Vamos a aprender a cómo manejar diferentes niveles de estrés mediante la aplicación de herramientas prácticas con la finalidad de transformar toda esta energía en algo positivo, ¿verdad? En lugar de que nos cause enfermedades, ¿verdad? Mejor transformarlo en algo diferente. Está programado para el jueves 25 de abril de 8 a 4 y a todas las personas que se inscribieron en el webinar y están participando y están interesados, el valor se los estaremos dejando a $90 por participante. Ya si son grupos, pueden hablar con nosotros. Ya son grupos empresariales, pueden hablar para ver qué tipo de precio podemos darles, ¿verdad? Si están interesados, pueden escribirnos al correo donde les cayó la invitación o pueden escribir también a capacitaciones@crececonempresa.edu.sb, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algún que nos quieran comentar. Un chiste. Yo le voy a pedir le haré una solicitud si está bien para ustedes, y es que nos hagan una reseña de la masterclass, más o menos, qué les pareció, si consideraron que se dio contenido de valor, porque esto nos sirve también a nosotros para personas que a veces dicen, ¿será que vale la pena? Pues nos ayuda para pues compartir justamente en cierta manera su experiencia, y nada más real que experiencias reales, ¿no? Valga la redundancia, que todos mis testimonios que pongo en mis publicaciones, siempre busco eso mismo. Así que si nos pueden ayudar con una pequeña reseña, pues se los agradeceríamos. Igual no sé si tienen alguna pregunta relacionada con el contenido o cómo aplicar alguna estrategia, estamos. Igual comentarles que esta sesión fue grabada, se va a subir al canal de YouTube de Contrataciones Empresariales y lo estaremos publicando en nuestras redes sociales para que ustedes puedan compartirlo o puedan volverlo a escuchar si se perdieron de algo o tuvieron que salirse, ¿verdad? O algún compañero tuvo que salirse por alguna emergencia, igual estará grabado
para que lo puedan volver a ver. No sé, ¿algún comentario antes de que nos vayamos? Aquí vamos a dar un tiempito para que nos compartan las reseñas. Aquí nos dice Alejandra, muchas gracias por el taller, estuvo muy interesante. Gracias, Alejandra. Excelente. También Omar Guzmán, muchas gracias. Excelente. Gracias, gracias, gracias. Pero bueno, eso es lo que vimos. Excelente. Aquí están muy gracias las reseñas, me parece importante y real. Muchas gracias. Aprendí. Excelente, ese es el punto. Muchísimas gracias, Tania. Ese era el objetivo de dar cápsulas de información de valor. Siendo honestos, el problema muchas veces es aquí que no podemos hacerlo más práctico, porque si escriben al taller van a ver la diferencia. Siempre a mí me gusta que exista este contenido de valor, pero me interesa más la practicidad de lo que nosotros vivimos, ¿no? Porque al final, más que el conocimiento, insisto, es la aplicación. Así que si les gustó eso, vengan aquí al presencial, me va a encantar porque van a ver lo que vamos a... what? Ahí vamos a hacer ya más dramáticas las cosas. Vamos a pasar un momento divertido con el licenciado. Exacto, exacto, exacto. Perfecto, aquí voy a copiar entonces los comentarios. Muchas gracias por las reseñas. Ha sido un gusto el haber acompañado a ustedes y bueno, pues... Sí, y de parte de Contrataciones Empresariales, pues darles las gracias por habernos acompañado en esta masterclass. Están invitados cordialmente, pueden escribirnos y nos mencionan que estuvieron en el webinar y que dijimos de que el valor del seminario era $90 para que ustedes puedan obtener el precio que les estamos brindando, ya que el valor era, bueno, es de $115. Así que feliz tarde, feliz día, ¿verdad? Tratemos de cambiar el chip, tratemos de cambiar la mentalidad. Algo que a mí me funciona es dar gracias, porque cuando uno pierde el agradecimiento, ya perdimos todo, ¿verdad? Y a veces hay cosas que uno no entiende y yo a veces me voy por el camino, gracias Señor, por esto, gracias, gracias, gracias. Bueno, por los que creemos en Dios, ¿verdad? Gracias por esto, gracias, gracias, para no perder el enfoque, para no perder. Cuando hemos perdido algo, un trabajo, un familiar, una pareja, tendemos a ver también a través del dolor y no a través, ¿verdad?, de lo que viene. Como tú dijiste, es para qué, no por qué. ¿Por qué me está pasando esto? Es para qué, qué voy a aprender. Entonces, es de cambiarnos la forma. Igual, si hay un mal en el trabajo, tenemos problemas. A veces, como tú dijiste, es el ejercicio del vigilante. A veces es la percepción de nosotros, ¿verdad? Que tal vez tendemos a victimizarnos o hacer algo, ¿verdad? Que no es correcto. Es de cambiar la percepción o la forma de pensar. Siento yo que yo recuerdo que cuando estaba bien joven, y esto sí ya me salgo ya, donde yo trabajaba con unos abogados y habían dos secretarias que yo les caía tan mal y no me conocían, me escondían cosas, me escondían hasta hojas de protocolo. Y me acuerdo que yo decía, ¿y qué hago, verdad? Pero después las cosas cambiaron y realmente después llegamos a ser muy buenas amigas, ellas me ayudaban después a otras cosas y es, creo yo, la forma como manejamos nuestros problemas, cómo solucionamos también nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, siempre hay que comunicar porque hasta nuestras emociones pueden enfermarnos. Así que, bueno, con esto me despido, Alejandro. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Hasta pronto. Adiós. Gracias, gracias. Hasta pronto.